Hola a todos. Iniciamos este tercer día en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a profundizar en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, siguiendo lo que San Enrique de Osó nos propone para este mes, para estos 30 días. Y hoy vamos a mirar con detenimiento, pidiéndole al Señor esa penetración en el misterio de su nacimiento en la cueva de Belén. Vamos a prolongar ese tercer misterio gozoso en nuestra meditación de hoy. Vamos a profundizar en esta meditación y por eso le pedimos al Señor que nos acompañe, que el Espíritu Santo nos ilumine y vamos a hacer la oración con la que comenzamos cada día. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas. Todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia a los confesores, la victoria a los tentados, el valor los débiles, la alegría a los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, préstenme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Siempre debemos empezar dando gracias al Señor, porque toda su vida, su caminar entre nosotros ha sido amarnos. Y fíjense que contemplar el nacimiento de Jesús en un lugar tan pobre, tan sencillo, tan especial y al mismo tiempo, ¿quién podría creer que el Salvador del mundo naciera en un pesebre? Con todo lo que significa. Obviamente, los escrituristas, los exégetas, los estudiosos de la Sagrada Escritura, los que profundizan en la teología bíblica, podrían encontrar una serie de expresiones que en el mejor de los casos nos pueden ayudar a conocer mejor el misterio, a profundizar en la fe. No a quitarnos la fe, sino a profundizar en la fe. Porque todos esos detalles, cuando se procede a estudiar el texto, vamos a poner como ejemplo el de Mateo, cuando nos habla del nacimiento de Jesús.
o el de Lucas, esos primeros capítulos, el capítulo 1 de San Lucas, el capítulo 2 de San Lucas, cuando ellos nos transmiten y el teólogo, el escriturista, llamémosle así, profundiza, puede ser en cierto modo como un arqueólogo, ¿no? Y nos va iluminando. Cuando está bien llevado el tema es estupendo, ¿no? También hay que reconocer que el análisis literario de la Sagrada Escritura es muy importante, pero no es para que nuestra fe se apague, ¿no? Por eso deberíamos hoy dar gracias al Señor porque se hizo hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque quiso nacer en Belén, en ese contexto, en esa realidad compleja, difícil, en medio de un censo, con todo lo que eso significaba en ese tiempo. Y también no se ahorró ningún trajín. Vemos a María y a José en camino, la Sagrada Familia peregrinando, y se instaló, por decir así, entre comillas, en un pesebre. Y ver ese lugar tan pobre, tan humilde, tan sencillo, nos hace pensar mucho. Por eso habría que ubicarnos en esa realidad y pedirle hoy día al Señor que nos conceda aquello que muchas veces nosotros no nos atrevemos a pedir, pero cuánto bien nos hace, ¿no? Y esto proviene también de los ejercicios espirituales ignacianos. Vamos a pedir al Señor que nos conceda esto. Jesús mío, dame a sentir y amar lo que tu corazón siente y ama en este paso. Jesús mío, dame a sentir y amar lo que tu corazón siente y ama en este paso, en este momento. ¿Qué es lo que amaría Jesús en el momento en que nace en Belén? Y la respuesta puede ser precisamente ama a la humanidad. Y eso es un afecto tan grande del corazón de Cristo que nunca debemos perder de vista, ¿no? Es el corazón que ama a la humanidad, que también se pone en el lugar de la humanidad desde aquellas situaciones que pueden ser también el pan de cada día, ¿no? Todos los días nace un niño, todos los días también puede ser que un niño no tenga la oportunidad de nacer y antes de nacer acaben con su vida. Es una realidad también la de hoy, que nos mueve a pensar que en la fragilidad de ese niño también se esconde el misterio de la vida que tiene como autor a Dios. Habría que pensar en todo lo que se ve, ¿no? Y también descubrir que esa pobreza, esa precariedad también puede existir hoy. ¿Cuántas personas han equivocado su decisión y truncaron el nacimiento de un niño? No los juzgamos, porque también tendríamos que ser suficientemente misericordiosos para poder ayudarlos. Y nuestra oración también es por ellos. No nos podemos tampoco sentir mejor que ellos, porque no nos ha pasado, no nos ha ocurrido una cosa así, sino más bien decir, Señor, cuánto dolor también puedes sentir y tú en tu nacimiento quisiste también darnos amor. A veces se tiene miedo a lo inesperado, a lo novedoso. Probablemente un papá, una mamá en esa situación tiene miedo a la novedad del niño que viene, tiene miedo al cambio que va a causar y no es capaz de ver la grandeza de la vida. Hoy día tendríamos que pedir también al Señor
ver la grandeza de la vida, porque puede ser tan negativo y pesimista la situación que terminamos, como quien dice, perdidos en esa realidad terrible de sufrimiento en la cual muchas veces estamos inmersos y podemos optar por cosas terribles y despreciar la vida. A veces las personas caen en una situación como el aborto porque no tuvieron un tiempo para pensar la sociedad en la que estamos, la cultura en la que vivimos, en la que estamos inmersos, como que va muy rápido y las personas no tienen un tiempo para pensar lo que están haciendo. Y hay que darles ese tiempo para que piensen, para que no se equivoquen, ayudarlos, reflexionar. Qué difícil hasta poder llegar a estas personas. Trabajar, luchar para que estas personas descubran la vida en medio de todo lo contrario que se presenta como una cultura de muerte, en frases tan hechas y bien hechas como las de San Juan Pablo II, ¿no? Una cultura de muerte. En medio de toda esa cultura de muerte, mostrar la vida. Esta meditación también nos debe hacer ver que Jesús no tiene miedo a la vida del hombre. Asume nuestra condición y qué hermoso que José y María podrían decir que en la precariedad, en la pobreza, en la miseria, lo más grande es cumplir la voluntad de Dios, amar la vida, proteger la vida del concebido, del niño por nacer. Nadie les podría decir a ellos que no sabían o que tenían todo o que no experimentan ningún tipo de carencia. Al contrario, por eso qué gran lección el Señor nos da, ¿no? Escogió este camino. Por eso qué importante es mirar a Jesús, ¿no? Y decirnos, Señor, realmente quiero amar lo que tú amabas en el momento en que naciste. Y esto es un aspecto importante. Amó la vida humana desde todo aspecto. Y amar la vida humana también va a significar descubrir la bondad de Dios en medio de las carencias y dificultades que tiene la vida. Porque el ser humano, podríamos decir, parafraseando a tantos que reflexionan sobre la existencia del hombre, el ser humano nace con problemas y el arte de vivir será el arte de resolver problemas. Qué importante que enseñemos a resolver problemas. Porque claro, cuando una persona está ante la crisis de un embarazo inesperado, por ejemplo, ayudarle a resolver el problema, orar por él, acompañar. A veces somos muy duros y claro, tenemos que también decir siempre las cosas como son, pero eso no significa que no hagamos nada por ayudar. Cuán difícil es ese campo de acción o ese campo apostólico en la iglesia, de poder ayudar a personas en esa situación. Por eso también hay que mirar la vida, ¿no? Por eso nadie le podría decir al Señor, ni a la Virgen, ni a San José, ¿tú qué sabes de la vida? Si tú naciste en cuna de oro. No, no fue así. Por eso, ¿qué tal lección de humanidad nos da el Señor? Y esto también lo podemos ver en medio de lo que significa estar en un pesebre, ¿no? Podríamos imaginarnos en ese estilo o en ese sentido ignaciano, esa composición del lugar que también San Enrique de Osos nos ayuda o nos propone vivir, un pesebre lleno de los animales del campo, que no son los mismos que los animales domésticos. Hago esta reflexión porque los animales domésticos, vamos a decir así, aunque también los animales del campo o el ganado, tiene otra finalidad y también en cierto modo es doméstico, pero no me estoy refiriendo a las mascotas, me estoy refiriendo a los animales que podrían haber estado ahí, en una cueva, en un cobertizo, un lugar protegido, había pues, no sé, lo que hay en todo
lugar como estos, ¿no? Estarían algunas ovejas, no sé, habría quizás algún animal de estos, no sé. Hay que pensar, como quien dice, en todo lo que habría en ese lugar. En un lugar probablemente que estaría preparado para ese tipo de uso. Y el Señor nació allí. Da que pensar muchísimo, porque en estas realidades que nos movemos ahora, ¿cuántos hombres y mujeres solo buscan el bienestar? Y todo les va a parecer poco con tal de alcanzar un bienestar. La ambición se despierta y ya parece pues que no nos contentamos, ¿no? Y fíjense cómo a veces el ser humano pierde el horizonte, ¿no? Y cuántos en su egoísmo pueden también decir, bueno, prefiero tener una mascota, que es algo saludable, en cierto modo, tener una mascota, pero no es lo mismo que un hijo. No voy a entrar en detalles porque sería quizás cansarlos y aburrirlos, pero también es cierto, ¿no? Cómo en este tiempo se ha humanizado tanto a las mascotas y se ha animalizado tanto al ser humano en nuestro hablar de todos los días, que resulta a veces un poco triste observar el desprecio a la vida humana y por otro lado, el, vamos a decir así, desequilibrio que puede verse en relación al cuidado de las mascotas. Los que hemos tenido algún tipo de mascota nos ha servido para aprender algunas cosas, sobre todo de pequeños, la responsabilidad, el cuidado. Tuvimos papás que nos ayudaron y enseñaron a cuidar las mascotas y nos apoyaban, nos enseñaban a cuidar las mascotas. Qué interesante, ¿no? Para muchos niños esa mascota puede ser, digo yo, la única persona que encuentren en casa cuando llegan de la escuela, del colegio. A veces son hijos únicos. O sea, también lo que estoy diciendo hay que mirarlo desde las dos orillas, ¿no? No solamente es criticar y decir o satanizar a los que... No, hay una realidad lamentablemente que se ha distorsionado. Y habría que también descubrir qué cosa sería lo más sano, lo más razonable. No perder el horizonte que el Señor nos abre en cada expresión de su amor. Dio la vida por el ser humano, por los hombres. Y por eso hablaba de esto, ¿no? En el pesebre, en la cueva de Belén, habrían animales, animales domésticos, el ganado, etcétera. El Señor tuvo esa compañía. Eso era hasta gracioso, ¿no? Que esa fue su primera compañía. Los seres que el Creador creó para el hombre, para el servicio del hombre. ¿Y qué armonía había allí? Por eso hay que recuperar la armonía, ¿no? Y quizás en el tema de las mascotas, recuperar la armonía, pero no satanizar. Yo me acuerdo mucho como una señora decía, ¿no? A propósito de su hermana que había sentido muchas carencias de niña, ¿no? Por varias razones, por la manera de ser de los padres, etcétera, ¿no? Entonces, ella decía, ¿no? A veces el cariño que tiene a su mascota era un gato, dicho sea de paso, era un gato cazador, porque no era un gato cualquiera, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de los gatos, me acuerdo de ese gato, que se llamaba Leonardo, y ese gato era cazador, y cazador, pero así como ningún otro gato lo ha sido. Y digo esto no para salirnos del tema, sino para entender. Y bueno, sucedió algo y realmente para esa persona el gato era muy importante, o sea, no podemos burlarnos tampoco de sus sentimientos. Sin embargo, hay que encaminarlos. Probablemente esa persona
se quedó en ese aspecto de su vida o en ese momento de su vida. No es que no haya crecido, es un aspecto que guardó algo así como ese niño interior, ¿no? Y tal vez el gato es la compañía, la persona que le cuida, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, otras expresiones muy chistosas y hasta muy graciosas, ¿no? Una señora que estuvo en el hospital 3 meses aquí en la parroquia, ¿no? Y cuando regresa, eh, estaba preocupada, pues, porque, bueno, tenía 3 gatos y un perro. Vivía prácticamente sola, ¿no? Y los vecinos, bueno, el perro que lo conocían le daban de comer, lo cuidaban, y un gato se murió, los otros dos subsistieron todo ese tiempo, quizás algún vecino ayudó, y el perrito desapareció. La señora sintió mucha tristeza cuando fui a visitarla, porque curiosamente yo no la había tratado mucho. Está, digamos, en la parroquia vecina a la mía, entonces fui a visitarla porque el padre no podía, entonces fui llevándole los sacramentos y me llamó mucho la atención lo que ella decía de su perro, ¿no? De su mascota. Era el perro que le había dejado su hermano que había fallecido. Por otra parte, ella decía, hasta el perro era mi compañía, nadie me visita, nos quedamos conversando, ¿no? Y hablando y también aprendiendo. Qué interesante, o sea, hay detalles que a veces uno puede ser muy duro, ¿no? Y más bien decir, bueno, ¿qué habrá en el fondo? ¿Por qué esta persona tiene esta, digamos, no sé, esta expresión? No diría solamente apego, ¿no? Sino también habría que decir qué cosa le está faltando a esta persona. O sea, quiero que me comprenda. No es propio de un discípulo del Señor, no es propio de un cristiano católico el andar juzgando. Sí, la cultura de este momento, las situaciones que estamos viviendo, esa confusión generalizada, esa crisis que se ve, puede ser que se distorsionen y de hecho se están distorsionando muchas expresiones. Ya decía yo cómo se llega a este punto, ¿no? Pero también habría que pensar muchísimo y ver en esas realidades de cada día, decir, aquí falta humanidad, tengo que ponerla yo, tengo que llegar a poner humanidad. No está bien que una persona se sienta sola, más aún si está enferma, más aún si es creyente, es parte de la parroquia, hay que visitarlo. Y aunque no sea parte de la parroquia, qué importante llegar a esas personas. Tal vez esa mascota cumplió una tarea, ¿no? Acompañar, entre comillas, por supuesto. Por eso, esto de mirar a Jesús en el pesebre también implica esto, ¿no? El Señor pone la armonía, no hay que confundir las cosas, no hay que creer, por ejemplo, que todo está mal y el ser humano se ha ido. Sí, efectivamente, es cierto, pero también cuando hablamos con personas concretas, cuando conocemos personas y vemos esta realidad, también hay que saber explicarles, pero también ser lo que ellas necesitan en ese momento. Tener ese amor que tanto están demandando y que probablemente pueden sentir que lo pueden prodigar a una mascota. Por eso mirar toda esa realidad del pesebre. También podríamos ver en esa realidad, dentro de los sentimientos de Cristo, contemplando todavía un poquito más, si me permiten, sentirse también como el Señor. Puede estar rodeado de animales, ¿no? No es que seamos animales, ¿no? No lo somos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo. Pero ¿cómo podemos animalizarnos, si se puede decir así, y perder el sentido de la humanidad y tratarnos mal?
desde no saludarnos, desde vivir de manera indiferente, el desprecio a la vida, ¿no? Y se ve también al término de la vida, ¿no? Cómo pueden darse situaciones que parecen pues realmente sacadas de una novela de ciencia ficción, ¿no? Yo siempre recuerdo a un compañero mío del colegio que leía a Isaac Asimov, que es un literato, ¿no? De ciencia ficción. Yo nunca lo leía, no me llamaba la atención, ¿no? Después supe que había una serie, no sé, vi un capítulo, me llamó la atención que él veía una sociedad de seres humanos construida, vamos a decir, después de guerras y situaciones, en fin, todo como la ciencia ficción no narra, pero más o menos por el año 20.000 después de Cristo, ¿no? Así lo imaginaba él, ¿no? Y yo me quedé impresionado ver esa amoralidad que existía, todas las cosas que clonación, vientre subrogado, pues, todo era pues una cosa espeluznante, vamos a decir así, ¿no? Y lo único que sacaba en conclusión, que puede ser muy irónico y sarcástico de mi parte, es, bueno, Isaac Asimov lo imaginó en el año 18.000 o 20.000 después de Cristo, pero esto ya está sucediendo ahora. Entonces, creo que el cálculo falló por 18.000 años, ¿no? Qué fuerte, qué duro. Estamos viendo todo eso ahora. Y también puede darse, ¿no? Como se ha dado en algunos países, ¿no? Y también se quiere meter en muchas partes, que empezamos a considerar normal o un derecho, como un derecho humano fundamental, o justificarlo legalmente con argucias, con falacias, etcétera. Estos son temas también de la bioética. Por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Es tremendo, el desprecio de la vida humana. Y es triste, ¿no? Yo recuerdo mucho, mi papá ha fallecido ya hace año y medio, y pero lo digo con cierto dolor, pero en paz, porque confío y sé que mi papá estará en el cielo. Y sé además, gracias al Señor, que mi papá entregó su vida a Dios sus últimos años, ¿no? Para mí fue un gran consuelo como sacerdote. Y yo les puedo decir que un día fue un médico a casa, ¿no? Y bueno, mis hermanas estaban ahí, yo no estaba en ese momento. Y prácticamente el médico no nos insinuó, no nos dijo, vamos a decir así, directamente, ¿no? Pero de una manera muy sutil, como que, bueno, mi papá era un enfermo nefropático, necesitaba hemodiálisis y prácticamente nos empezó a cuestionar, ¿no? Si le habíamos preguntado a mi papá si quería eso, cuando mi papá, si bien en ese momento estuvo hospitalizado, era una, digamos, eh, manera de ayudarlo y le ayudó mucho la hemodiálisis. Y por otro lado, es el tratamiento médico, ¿no? Duro, difícil, pero el tratamiento mi papá lo enfrentó, lo afrontó. Y también el mundo de la hemodiálisis, como yo digo, nos hizo ver a mis hermanas, a mi mamá y a mí una realidad pues que desconocíamos completamente, ¿no? Me hizo pensar en tantas realidades y como sacerdote para mí fue abrirme a un mundo que no conocía tanto o que no conocía simplemente. Bueno, este médico vino, prácticamente nos dijo, miren, lo alimentamos así, dejamos así, durará una semana, ya, y después ya, tranquilos, y después, bueno, yo les hago la terapia, no se preocupen. Y mi hermana, que es psicóloga, este, necesitaba un permiso de trabajo, perdón, un permiso para justificar en el trabajo, porque había estado cuidando a mi papá y había tenido que faltar al trabajo. Y el médico lo puede dar, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces mi hermana le dijo, bueno, doctor, ¿usted me puede dar el permiso? Hablando ella del permiso de trabajo. Claro, le doy 7 días por defunción. O sea, ya el médico había matado a mi papá. Ahora, ¿qué tal mentalidad? Obviamente que dentro de la sutileza no nos dimos cuenta, pero el médico deslizaba también que eso iba a tener un costo. O sea,
hacer todo eso también era un pago. Así puede haber médicos, ¿no? No digo que todos son así, gracias a Dios conozco y sé de muchísimos médicos maravillosos. Yo realmente, así como he conocido dos o tres médicos que los pobres infelices, bueno, son terribles, ya el Señor los hará encaminar y cambiarán, creo yo, pero he conocido a la gran mayoría de médicos realmente con un espíritu y una vocación de servicio muy altos. Yo no podría hablar mal de los médicos, no podría hablar mal de personas que se dedican al cuidado de los enfermos. Al menos en mi país y los que he visto de fuera, realmente la gran mayoría, el 99%. Pero nos tocaron también algunos así. Entonces yo me quedé impresionado. No estaba en ese momento en casa cuando mis hermanas me contaron. Y sobre todo cuando mi hermana me decía en tono gracioso, yo le pedí al médico que me facilitara, digamos, para el pedir el permiso en mi trabajo, ¿no? Justificar mi inasistencia, que registre eso y eso es algo legal, ¿no? El certificado, ¿no? Porque con el certificado médico de mi papá podría, pues, mi hermana justificar su inasistencia. Pero el médico ya estaba hablando de la defunción, ya estaba hablando, Dios mío, yo dije, qué terrible, qué conceptos, ¿no? Y mi papá estaba mal, obviamente, pero ¿por qué no tener la paciencia, ¿no? De acompañarlo hasta que el Señor lo llame a su presencia? También eso implica cómo nos estamos animalizando, ¿no? Lo digo con un término muy fuerte. Obviamente no guardo rencor a nadie, pero sí digo, qué pena, ¿no? O sea, alguien puede ya cansarse y decir, ya basta, me libero de esto, pero en el fondo no se ha llegado al punto, ¿no? ¿Y cuál es el punto? ¿Realmente he acompañado esta realidad tan dolorosa, tan difícil? Por eso el día de hoy miremos algo tan grande, ¿no? Que realmente es difícil captarlo si el Señor no nos lo regala como un chispazo, una luz en nuestra inteligencia, ¿no? Porque si no, no lo podríamos realmente comprender. Lo que el Señor experimenta en este momento de hacerse hombre, se entiende, en la encarnación, pero aquí es el nacimiento, lo que Él experimenta, el amor a la humanidad. Si no hay amor a la humanidad, y por eso hablaba también, poniendo este ejemplo, ¿no? De mi realidad, ¿no? Lo que pude haber vivido acompañando a mi papá, ¿no? Y solo Dios sabe, ¿no? Y cómo solo se veía ese lado, ¿no? Y encima habían otros intereses, lo que se dice intereses alternos, ¿no? De parte de este profesional, entre comillas, de la medicina, ¿no? Y qué triste, ¿no? Cómo se desvirtúa todo. La humanidad se perturba y se pervierte. Por eso habría que pensar en todo esto. ¿Qué sintió el Señor? Amor a la humanidad. Por eso puede haber una persona que te diga, yo no creo, a mí no me interesa que pase o no después de la muerte, yo termino aquí, se acabó, a mí no me vengas con esos cuentos. Bueno, está bien, yo puedo respetar su creencia, entre comillas, creencia, ¿no? Pero no puedo compartirla. Y tengo que saber decir también, mira, también respeta la mía. Y también no me la impongas. No te pienses que esto es científico. No, no es científico. Es una aberración a la ciencia decir eso. Porque la ciencia es otro campo. No, no puede afirmar estas cosas. Como tampoco un teólogo puede hacer afirmaciones científicas. Es importante que descubramos la armonía, ¿no? Por eso he planteado en esta meditación situaciones muy humanas, ¿no? Mirando quizás en esta realidad que nos toca vivir en pleno siglo XXI, que cuando el Señor nació en Belén, en una cueva, en medio de toda esa pobreza y miseria, y estuvieron allí María y Jesús y José, María nuestra madre, madre del Señor, José el custodio del Redentor, allí estuvieron. ¿Qué pueden decir ellos ante las carencias y dificultades? Al contrario, miraron el amor de Dios, el autor de la vida. Se hacía hombre y nacía en Belén. El misterio de Dios se admira y asombra a la humanidad.
en medio de todas esas realidades humanas. Y por otra parte, también descubrir cómo estamos, como quien dice, en una realidad que distorsiona todo, ¿no? El hombre se animaliza, se desprecia tanto la vida humana al comienzo y al final, como que no valiera nada, y tal vez a las mascotas las humanizamos tanto, y qué pena, ¿no? Algo se ha perdido. Por eso, mirar esta meditación, contemplar al Señor en esta meditación nos va a permitir recuperar algo, ¿no? Que somos discípulos del Señor y que debemos confiar en Jesús. Que Él nos ayude, nos permita comprender todo este misterio y que el Señor también nos ayude a mirarnos mejor como lo que somos, porque el gran sentimiento que Él tiene al nacer en Belén es amarnos. Amó nuestra humanidad, ama nuestra humanidad y la amará siempre. Quisiera tan solo terminar, antes de hacer la oración, poniéndoles un pequeño ejemplo, ¿no? Que conviene tenerlo presente en medio de todo lo que significa la vida de los santos como patrimonio espiritual de la iglesia, ¿no? Recuerden que cuando Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, está en ese año después de su conversión, digamos, en Manresa, y ahí va escribiendo, anotando los ejercicios espirituales, va a la cueva de Manresa, ¿no? ¿Cómo tuvo el Señor el don, la gracia para él, de hacerle ver el misterio de su encarnación? Que lo contemplamos en los ejercicios espirituales. Son anotaciones, yo diría, de todos los ejercicios espirituales, son las anotaciones probablemente, no diré más puras de todos los ejercicios espirituales, sino que hay expresiones primigenias de la creación de los ejercicios espirituales. Y cuando Ignacio contempla el mundo necesitado de redención, hoy día habría que pedirle al Señor eso, ¿no? Mirar lo que él miraba en ese momento, ¿no? La redención, el amor por la humanidad. Hacemos también la jaculatoria del día de hoy. Quisiera que en donde se encuentren también ustedes la hagan conmigo mentalmente o cuando escuchen esta plática. Oh niño Jesús, Rey de mi corazón, tú sabes que te amo, aumenta mi amor. Y bueno, ¿cuántas prácticas podemos hacer? Yo creo que muchas. Valdría la pena, si tenemos la oportunidad de ayudar a una persona que sufre o padece la crisis, que es propia del embarazo, ¿no? Pero una crisis de un embarazo no deseado, sea hombre o mujer, ayudarlo, animarlo. No seamos cómplices de cosas terribles, tengamos la valentía de hacerle ver la humanidad. No seamos tan negativos, ayudemos concretamente. Hay que ayudar de manera concreta. Que el Señor nos inspire. Tal vez muchos pueden hacer hasta un servicio, yo diría bastante profundo, un voluntariado, un apostolado, mejor dicho, siendo apóstoles de la vida. Que el Señor los ilumine, les acompañe y les haga ver en qué. Vamos a terminar con la oración que solemos hacer al final de esta plática. Me he excedido un poco hoy, pero creo que ha valido la pena en el Señor. Gracias infinitas te doy, Jesús mío de mi alma, porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón, y por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del vicio. Yo te prometo, con la ayuda de tu gracia, practicar con las obras lo que tú me enseñas, con la palabra y el ejemplo, y presentarme mañana al volver a tu divina escuela, escuela del corazón, escuela de amor, muchos actos de vencimiento, de amor, de sacrificio,
amándote por los que no te aman, adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que te agravian. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús, convierte a todos los pecadores, da perseverancia a todos los justos, libertad a todas las almas del purgatorio, para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que te adore, te ame, te reverencie, te sirva y te glorifique como tú quieres y mereces en el tiempo y por toda la eternidad. Amén. Que la gracia del Señor nos acompañe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Y que el Espíritu Santo, pues, ilumine y oriente lo que tan pobremente he podido expresar, que Él llegue realmente a sus corazones. No lleguemos tarde a la escuela el día de mañana. Nos espere el corazón de Jesús con los brazos abiertos. Bendiciones.